Capítulo 1. El error en la matriz mágica. Víctor despertó con un dolor de cabeza punzante. Lo último que recordaba era el resplandor de un camión en una calle lluviosa de Madrid. Ahora, se encontraba en una habitación pequeña y polvorienta en un orfanato de Londres. BIM. Sistema de nivelación iniciado. Anfitrión, Víctor. Nivel 1. Misión inicial. Sobrevive a la visita del emisario. ¿Un sistema? ¿Como en los manguas? Murmuró Víctor, mirando sus manos delgadas de un niño de 11 años. La puerta se abrió. Un hombre alto, con una túnica color esmeralda y una barba plateada que le llegaba a la cintura, entró con una mirada penetrante. Era Albus Dumbledore. Buenos días, Víctor, dijo el anciano. Su mirada pareció atravesar el alma del niño, pero una notificación apareció frente a los ojos de Víctor. Habilidad pasiva activada, voluntad de hierro. Efecto, protege la mente de intrusiones externas. El usuario mantiene la calma total. Víctor no parpadeó. Usted es un mago, ¿verdad? Dumbledore arqueó una ceja, sorprendido por la compostura del niño. Eres perspicaz. He venido a invitarte a un lugar donde los de tu clase pueden aprender a controlar lo que otros llaman milagros. El Callejón Diagon y el primer encuentro. Días después, Víctor caminaba por el Callejón Diagon. Mientras Dumbledore hablaba sobre la economía mágica, Víctor estaba ocupado mirando su inventario. El sistema le había otorgado un kit de bienvenida, una varita de entrenamiento que aumentaba el control mágico en +5. En Ollivanders, la experiencia fue diferente. La varita que lo eligió fue de madera de ébano, núcleo de fibra de corazón de dragón y una escama de sombra, objeto del sistema. Al salir, chocó con un niño de pelo azabache y gafas rotas, que iba acompañado de un gigante. Oh, lo siento, dijo Harry Potter. No te preocupes, soy Víctor. ¿Primer año también? BIM. Nueva misión de vínculo, amistad con el elegido. Recompensa, +100 título, compañero del destino. Víctor sonrió. No solo iba a estudiar magia, iba a dominar este mundo. Capítulo 2. El expreso de Hogwarts y el sabor del poder. El andén 934 era un caos de vapor y gritos de despedida. Víctor caminaba con una calma que no pertenecía a un niño de 11 años. Sus ojos, sin embargo, no miraban el tren, sino las burbujas flotantes que solo él podía ver sobre las cabezas de las personas. NPC, Molly Weasley, nivel 42, bruja experimentada. NPC, Percy Weasley, nivel 15, prefecto. Así que este es el nivel promedio de un mago adulto y un estudiante ejemplar, pensó Víctor. Sus propias estadísticas eran aún mediocres, pero su misión diaria ya estaba completa al 50% tras cargar su baúl sin magia. El encuentro en el vagón. Víctor buscó un compartimento específico. Sabía que la historia principal gravitaba alrededor de un chico con una cicatriz de rayo. Al entrar, encontró a Harry Potter sentado frente a un niño pelirrojo cubierto de manchas de suciedad. Ron Weasley, ¿está ocupado? El resto del tren está lleno, mintió Víctor con una sonrisa amable. Para nada, pasa, dijo Harry, aliviado de ver una cara conocida del Callejón Diagon. BIM. Misión de vínculo actualizada, gana la confianza de Ron Weasley. Progreso 10/100. La conversación fluyó con naturalidad. Mientras Ron presumía de sus hermanos y Harry se maravillaba con los dulces mágicos, Víctor activó una de las funciones del sistema, escaneo de habilidades. Al observar a Ron, el sistema lanzó un mensaje. Habilidad detectada, lealtad del guardián, pasiva diagonal bloqueada. Habilidad detectada, intuición en ajedrez, nivel 8. Interesante, el sistema ve el potencial incluso si ellos aún no lo saben, reflexionó Víctor. La intervención de la sábelotodo. De repente, la puerta se deslizó. Una niña con cabello arbustivo y una voz mandona apareció, buscando un sapo. Era Hermione Granger. ¿Alguien ha visto un sapo? Un chico llamado Neville lo ha perdido, dijo ella, pero sus ojos se clavaron en Víctor, que estaba haciendo flotar una pequeña moneda de oro usando solo un movimiento de dedos, sin varita. Ron se quedó boquiabierto. Eso es magia no verbal. Es imposible para nosotros. Aviso del sistema, estás usando, control de maná básico, nivel 3. Gasto, 2 MP/sec. No es imposible, es solo práctica, respondió Víctor, mirando a Hermione. Soy Víctor. Y tú debes ser alguien que ya se leyó Historia de Hogwarts al menos 2 veces. Hermione se sonrojó, desarmada por el comentario. 3 veces, en realidad. Soy Hermione Granger. ¿Cómo hiciste eso? No está en los libros de primer año. BIM. Vínculo con Hermione Granger iniciado. Estado, curiosidad intelectual.
Cambio de perspectiva, el punto de vista de Hermione. Hermione salió del compartimento sintiéndose extrañamente frustrada. Ella siempre era la más inteligente de la sala, pero ese chico, Víctor, tenía una mirada diferente. No parecía un niño emocionado, sino un veterano regresando a casa. ¿Cómo pudo mover esa moneda sin decir el encantamiento?, pensó ella mientras caminaba por el pasillo. Y su postura era como la de un atleta. Sus manos estaban llenas de callos, no de escribir, sino de algo más físico. Tengo que superarlo. Tengo que estudiar más. Sin saberlo, Víctor acababa de crear su primer rival y aliada académica. El sistema notificó a Víctor: has inspirado una rivalidad saludable. Ganancia de ex pasiva aumentada en más 5% cuando estés cerca de Hermione Granger. El primer incidente, Malfoy. Cerca de llegar a Hogwarts, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no fue una niña curiosa, sino Draco Malfoy y sus dos gorilas, Crabbe y Goyle. Dicen que Harry Potter está en este compartimento, dijo Malfoy con arrogancia. Miró a Ron con desprecio y luego a Víctor. ¿Y tú quién eres? Pareces otro sangre sucia que no conoce su lugar. Víctor no se levantó, simplemente miró a Malfoy y activó presión de aura, nivel 1. El aire en el compartimento se volvió pesado por un segundo. Malfoy sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo mágico, era el instinto depredador de alguien que ha subido de nivel en las mazmorras instantáneas de su mente. Vete, Draco, dijo Víctor con voz gélida. No estás al nivel de esta conversación. Malfoy, confundido por su propia reacción de miedo, retrocedió y se fue maldiciendo entre dientes. Bin, has derrotado un encuentro hostil, menor. Recompensa, 50 exp. Nivel subido. Nivel 1, mayor que nivel 2. Puntos de estadística disponibles, 5. Víctor asignó los puntos de inmediato a inteligencia y percepción. Sus sentidos se agudizaron. Podía escuchar el latido del corazón de Harry y el mecanismo del reloj de Ron. El tren comenzó a frenar. El castillo de Hogwarts se alzaba en la distancia, iluminado por la luna. Para Harry, era un hogar. Para Víctor, era el campo de entrenamiento más grande del mundo. Capítulo 3 del sombrero seleccionador y el secreto de las sombras. El gran comedor era exactamente como Víctor recordaba de las películas y libros, pero con un detalle que ninguna pantalla podía captar: el aroma. Era una mezcla de cera de vela, madera antigua, pudín de Yorkshire y una corriente eléctrica de magia pura que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Bin, zona detectada, gran comedor de Hogwarts. Efecto ambiental, regeneración de maná aumentada en un 20%. Víctor caminaba en la fila de primer año, justo detrás de Hermione, quien no dejaba de susurrar datos sobre el techo encantado. Harry y Ron estaban nerviosos a su lado. Víctor, en cambio, estaba distribuyendo mentalmente sus puntos de estadística. Estadísticas actuales: Víctor, fuerza, 12, agilidad, 11, inteligencia, 18 más 2, control mágico, 15, percepción, 14, puntos disponibles, 0. Necesito subir percepción, pensó. En este mundo, lo que no ves es lo que te mata. El juicio del sombrero. 1 a 1, los nombres fueron llamados. Hermione fue a Gryffindor tras un breve debate del sombrero. Ron y Harry también terminaron en la mesa de los leones. Cuando la profesora McGonagall gritó Víctor, Shadowborn, un silencio curioso recorrió el comedor. El apellido era un invento del sistema para su identidad en este mundo, sonaba antiguo y misterioso. Víctor se sentó en el taburete y el parche de cuero cayó sobre sus ojos. Vaya, vaya, susurró una voz pequeña en su oreja. ¿Qué tenemos aquí? Una mente que no debería existir. Paredes de hierro protegiendo secretos que ni siquiera el director podría soñar. Haz tu trabajo, sombrero, pensó Víctor con frialdad. Ponme donde pueda crecer. ¿Crecimiento? Tienes la ambición de un Slytherin, pero no buscas el poder por el estatus. Tienes la sed de conocimiento de un Ravenclaw, pero eres demasiado pragmático para solo leer. Hay una valentía, no, es algo más. Es la voluntad de un depredador. Pero tus amigos están en la mesa roja, ¿no? ¿Quieres el corazón de la tormenta? Gryffindor, gritó el sombrero. La mesa de Gryffindor estalló en aplausos. Víctor se sentó junto a Harry, quien le dio una palmada en el hombro. Al otro lado de la mesa, la mirada de Percy Weasley evaluaba al nuevo integrante, mientras los gemelos Fred y George ya planeaban cómo acercarse al chico que había intimidado a Malfoy en el tren. La primera noche, el Grind no se detiene. Mientras todos dormían en la torre de Gryffindor, Víctor estaba despierto. La luz de la luna entraba por la ventana del dormitorio de los chicos.
Neville roncaba ruidosamente. Misión diaria, entrenamiento nocturno. Flexiones, 100 diagonal 100, completado. Abdominales, 100 diagonal 100, completado. Sentadillas, 100 diagonal 100, completado. Carrera, 0 diagonal 10 kilómetros. No puedo correr 10 kilómetros en la torre sin despertar a nadie, pensó Víctor, al menos que, abrió su mapa del sistema. Una pequeña flecha parpadeaba en el sótano, cerca de las cocinas. Nueva función desbloqueada, mazmorra instantánea, rango F. Ubicación, el almacén olvidado. Descripción, un espacio de Mention creado por los restos de magia de Hogwarts. Recompensa, exp, objetos de grado común. Víctor se puso su túnica y, usando su agilidad mejorada, bajó las escaleras en total silencio. Evitó a la señora Norris y a Filch gracias al minimapa que detectaba sus puntos rojos. Al llegar a un cuadro de un frutero, hizo cosquillas a la pera y entró a las cocinas, pero no se detuvo por comida. En un rincón oscuro, detrás de unos barriles de cerveza de mantequilla, una grieta azulada flotaba en el aire. ¿Deseas entrar a la mazmorra instantánea? Sí diagonal no. Presionó sí. El almacén olvidado. El entorno cambió. Ya no estaba en la cálida cocina, sino en una versión distorsionada y polvorienta de los sótanos de Hogwarts. El aire olía a moho y ozono. Una criatura saltó desde las sombras. Era una rata gigante de cueva, nivel 3. Sus ojos rojos brillaban con hambre. Víctor no entró en pánico. Sacó su varita de ébano. «Flipendo», exclamó. El hechizo de empuje fue mucho más potente de lo que un niño de primer año debería ser capaz de lanzar. El chorro de luz azul golpeó a la rata, lanzándola contra la pared de piedra. Daño crítico, menos 45 HP. Has derrotado a rata gigante de cueva. Exp más 20. Durante las siguientes 3 horas, Víctor se movió como una sombra. No solo usaba magia, usaba sus puños y sus pies. Su cuerpo, entrenado por las misiones diarias, era un arma en sí misma. Al final de la sesión, estaba cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con euforia. BIM, nivel subido, 2, mayor que 5. Habilidad obtenida, sigilo del acechador, pasiva. Botín, 50 galeones, 1x poción de maná menor, 1x libro de hechizos, Lumos Salem. El regreso y el cambio de perspectiva, Ron Weasley. A la mañana siguiente, en el desayuno, Ron observaba a Víctor con curiosidad mientras éste devoraba una cantidad industrial de huevos y tocino. «Oye, Víctor», susurró Ron, «te ves como si hubieras peleado con un troll de montaña durante la noche. Tienes un trozo de telaraña en el pelo». «Solo fue una noche movida, Ron». «El cambio de aire», respondió Víctor con una sonrisa críptica. Ron miró a Harry y luego a Víctor. Se sentía un poco intimidado por el aura de Víctor, pero al mismo tiempo, se sentía seguro. Había algo en Víctor que le recordaba a sus hermanos mayores, Bill o Charlie, una competencia silenciosa. «Bueno, espero que estés listo», dijo Hermione, apareciendo con una pila de libros que casi la hacían caer. «Hoy tenemos nuestra primera clase de transformaciones con la profesora McGonagall. Dicen que es muy estricta y que si llegamos tarde, llegaremos temprano». Hermione la interrumpió Víctor, levantándose. «De hecho, quiero ver si puedo convencerla de que me dé lecturas extra». Harry y Ron intercambiaron miradas de horror. Otro como Hermione pensaron al unísono. Pero lo que ellos no sabían es que Víctor no buscaba notas, buscaba desbloquear el árbol de habilidades de transformación de combate. Capítulo 4. La aguja de acero y el vuelo del halcón. La mañana en Hogwarts comenzó para Víctor mucho antes de que el sol bañara las torres del castillo. Gracias a su estadística de percepción aumentada, el sonido de los engranajes del reloj de la torre era como un metrónomo en su cabeza. Misión diaria completada, 10 diagonal 10 kilómetros. Recompensa, más 1 punto de estadística diagonal recuperación de fatiga. Víctor entró al gran comedor justo cuando las lechuzas empezaban a llegar. Se sentó junto a un Harry que todavía parecía medio dormido y una Hermione que repasaba frenéticamente guía de transformaciones para principiantes. ¿Sabían que McGonagall es una animaga?, susurró Víctor mientras se servía jugo de calabaza. ¿Una qué?, preguntó Ron, con la boca llena de tostadas. Puede transformarse en gato, respondió Hermione, mirando a Víctor con curiosidad. ¿Cómo lo sabes? No viene en el libro de texto. Observación. Hermione. El sistema de este mundo deja pistas si sabes dónde mirar, respondió él, refiriéndose secretamente a su escaneo de habilidades. La clase de transformaciones.
El aula estaba en silencio. Un gato atigrado permanecía inmóvil sobre el escritorio de la profesora. Víctor sonrió. Su interfaz mostraba un cuadro de diálogo sobre el animal. Entidad, Minerva McGonagall. Forma animaga. Nivel 65. Estado observando a los estudiantes. Cuando Harry y Ron llegaron tarde, el gato saltó y se transformó en la profesora en medio del aire. Fue una exhibición de maestría que dejó a todos boquiabiertos. Eso fue brillante, susurró Harry. Gracias por el cumplido, señor Potter. Quizás sería más útil si transformara al señor Weasley o a usted en un reloj de bolsillo para que lleguen a tiempo, sentenció McGonagall. La tarea del día era simple en apariencia, transformar una cerilla en una aguja. Mientras la mayoría de la clase pinchaba sus cerillas sin éxito, Víctor cerró los ojos. No se trataba solo de recitar el encantamiento, el sistema le permitía ver el flujo de maná. Habilidad activa, manipulación de materia, nivel 1. Costo, 10 MP. Probabilidad de éxito, 85%. Bonificación por inteligencia. Víctor visualizó la estructura molecular de la madera convirtiéndose en acero frío. Con un movimiento seco de su varita de ébano, la cerilla no solo se convirtió en una aguja, sino en una aguja con grabados rúnicos y un brillo plateado. BIM. Logro desbloqueado, perfeccionista de transformación. Recompensa, más 200 ex título, alumno destacado. Por las barbas de Merlín, exclamó McGonagall, acercándose a la mesa de Víctor. Tomó la aguja y la examinó. No solo es una transformación completa, señor Shadowborn, sino que le ha dado un acabado artístico. 10 puntos para Gryffindor. Hermione miró su propia aguja, que apenas tenía una punta de metal, y luego a Víctor. Había admiración en sus ojos, pero también un fuego competitivo que Víctor sabía que la haría estudiar el doble esa noche. El desafío en el campo de vuelo. Por la tarde, Gryffindor y Slytherin se reunieron en los terrenos para su primera clase de vuelo. Víctor no estaba especialmente interesado en las SCOVs, prefería confiar en sus propios pies, pero el sistema tenía otros planes. Misión repentina, protector de la dignidad. Objetivo, recuperar la recordadora de Neville Longbottom antes de que toque el suelo. Recompensa, habilidad pasiva, equilibrio de acróbata. Cuando Draco Malfoy arrebató la recordadora de Neville y se elevó por los aires, Harry no dudó en perseguirlo. Pero Víctor notó algo que los demás no. Malfoy, en su arrogancia, lanzó la bola de cristal con demasiada fuerza hacia las almenas del castillo, un ángulo donde Harry no llegaría a tiempo. Harry, a la izquierda, gritó Víctor. Sin pensarlo, Víctor corrió, no hacia una escove, sino hacia la pared de la torre. Usando su agilidad, 11, y la fuerza de sus piernas entrenadas, saltó sobre un banco, luego sobre una estatua y, con un impulso sobrehumano, se impulsó hacia arriba. En el aire, por una fracción de segundo, Víctor pareció flotar. Atrapó la recordadora con una mano mientras Harry pasaba zumbando en su escove a pocos centímetros. Víctor cayó rodando sobre el césped, amortiguando el impacto perfectamente. Misión completada. Has obtenido equilibrio de acróbata, nivel máximo. El cambio de perspectiva, Harry Potter. Harry aterrizó, todavía temblando por la adrenalina. Vio a Víctor entregándole la recordadora a un Neville lloroso. Es increíble, pensó Harry. No necesitó una escove para saltar así. Víctor se mueve como si supiera exactamente qué va a pasar antes de que ocurra. Harry siempre se había sentido solo y pequeño en el mundo Muggle, pero tener a alguien como Víctor a su lado le daba una seguridad que nunca había conocido. No era solo un amigo, era como tener un escudo viviente. El anuncio del sistema, el peligro acecha. Al final del día, mientras el trío dorado y Víctor caminaban de regreso al castillo, discutiendo cómo Harry se había convertido en el nuevo buscador, la interfaz de Víctor se tiñó de un rojo alarmante. Advertencia. Misión de rango C, el guardián de 3 cabezas. Descripción, se ha detectado una anomalía de energía en el pasillo del 3er piso. Algo que no pertenece a este mundo está alimentando al Cerbero. Recompensa por investigación, desbloqueo de la clase Cazador de Sombras. Víctor se detuvo en seco, mirando hacia la torre prohibida. ¿Pasa algo, Víctor?, preguntó Hermione, notando su palidez. Nada, solo creo que este año va a ser mucho más nivelado de lo que esperaba, respondió él con una sonrisa depredadora. Estadísticas actualizadas de Víctor, final del Cap 4, nivel 6. HP 250/250, MP 180/180. Puntos de talento 2, reservados para el árbol de habilidades de combate.
Capítulo 5. El duelo a medianoche y el despertar del cazador. La cena en el gran comedor estaba cargada de tensión. Malfoy había retado a Harry a un duelo de magos a medianoche en el salón de trofeos. Ron, impulsivo como siempre, se había nombrado el padrino de Harry. Víctor, sentado frente a ellos, cortaba su filete con una precisión quirúrgica mientras leía una notificación flotante. Misión de emergencia, la trampa de la serpienta. Objetivo, sobrevivir a la emboscada de Filch y localizar la entrada de la mazmorra roja. Recompensa, 500 exp. Habilidad, ojo del rastreador. Es una trampa, dijo Víctor sin levantar la vista. Malfoy no sabe lanzar un hechizo de duelo ni para salvar su vida. Se lo dirá a Filch. No podemos acobardarnos, protestó Ron. Es el honor de Gryffindor. No dije que no iríamos. Víctor sonrió de lado, una expresión que empezaba a ser habitual en él. Dije que es una trampa. Iremos, pero bajo mis reglas. Infiltración nocturna. A las 11:30, 4 sombras se deslizaban por los pasillos de Hogwarts. Hermione se había unido al grupo, inicialmente para detenerlos, pero Víctor la convenció diciendo que su capacidad analítica sería vital si los acorralaban. Habilidad activa, sigilo del acechador, nivel 2, activada. Efecto, el sonido de los pasos del grupo se reduce en un 40%. Caminen por las zonas de sombra, susurró Víctor. Su percepción estaba al máximo, podía ver el rastro de calor que dejaban las antorchas y los latidos del corazón de sus compañeros marcados en su minimapa. Llegaron al salón de trofeos. Malfoy no estaba. En su lugar, el rasposo susurro de Argus Filch resonó en el pasillo adyacente. Huele por aquí, mi preciosa, debe haber alumnos fuera de la cama. Corran, susurró Harry. El grupo huyó por una serie de pasillos desconocidos hasta toparse con una puerta cerrada con llave. Hermione dio un paso adelante, ansiosa por demostrar su utilidad. Háganse a un lado. A lo Mora, la mazmorra del tercer piso. La puerta se abrió y el grupo entró de golpe, cerrando tras de sí. El silencio que siguió fue absoluto, hasta que Ron soltó un gemido ahogado. Frente a ellos, ocupando todo el espacio desde el suelo hasta el techo, había un perro gigante de 3 cabezas. 6 ojos amarillos se fijaron en los intrusos. Bean, jefe de mazmorra detectado. Fluffy, el guardián del inframundo. Rango DI, nivel 25. Estado, despertando. Es un cerbero, chilló Hermione en voz baja. Harry y Ron estaban paralizados por el terror. Víctor, sin embargo, vio como el mundo se volvía gris y el tiempo parecía ralentizarse. El sistema estaba inyectando adrenalina en sus venas. Misión de rango C, el guardián de 3 cabezas, objetivo actualizado. Opción A, huir, recompensa, 0 exp. Opción B, enfrentar y analizar, recompensa, clase, cazador de sombras, y 1000 exp. Harry, Ron, Hermione, retrocedan hacia la puerta, ordenó Víctor. Su voz no temblaba. Víctor, estás loco, vámonos, gritó Harry. Víctor no escuchó. Dio un paso adelante y activó una función que había comprado en la tienda del sistema con los galeones de la noche anterior, aura de pacificación animal. Un brillo azul suave emanó de sus manos. Las 3 cabezas del perro, que estaban a punto de lanzar un rugido ensordecedor, se detuvieron. Los gruñidos se transformaron en gemidos de confusión. Víctor extendió su mano y tocó el hocico de la cabeza central. Análisis completo. Debilidad detectada, música diagonal magia de sueño. Anomalía detectada, una astilla de energía corrupta clavada en la pata trasera izquierda. Así que por eso está tan agresivo, pensó Víctor. Con un movimiento rápido, usó su agilidad para saltar sobre la garra del monstruo y extraer un pequeño fragmento de cristal negro que palpitaba con una luz púrpura. El perro soltó un aullido, pero no de rabia, sino de alivio. Sus ojos se cerraron y cayó en un sueño profundo. Cambio de perspectiva, Ron Weasley. Ron miraba la escena apoyado contra la pared, con las piernas temblando. Había visto a su hermano Charlie lidiar con dragones, pero esto era diferente. Víctor no estaba usando fuerza bruta ni hechizos complicados. Se movía con una confianza que rozaba la arrogancia, como si supiera exactamente cuánto espacio tenía para respirar. ¿Quién es este tipo realmente?, se preguntó Ron. Lleva una semana en Hogwarts y acaba de domar a un monstruo que podría comerse a Hagrid de un bocado. La huida y la recompensa. Salieron del pasillo justo antes de que Filch llegara. Una vez seguros en la sala común de Gryffindor, todos estaban sin aliento, excepto Víctor, que guardaba el fragmento púrpura en su inventario. «Pudimos haber muerto», exclamó Hermione, aunque sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento.
O algo peor, expulsados. Pero no pasó, dijo Víctor tranquilamente. Y ahora sabemos que el perro protege algo bajo esa trampilla. Harry miró a Víctor con renovado respeto. Gracias, Víctor. Si no fuera por ti, Vin, misión cumplida. Has obtenido 1000 exp. Nivel subido. Nivel 5, mayor que nivel 8. Nueva clase desbloqueada, Cazador de sombras. Habilidades de clase. Extracción de sombra, bloqueado hasta nivel 20. Paso sombrío, permite teletransportarse a una sombra cercana, costo 50 MP. Víctor se despidió de sus amigos y subió a su cama. Al cerrar las cortinas, abrió su interfaz. El fragmento que extrajo de Fluffy tenía una descripción que lo hizo fruncir el ceño. Objeto de trama, fragmento de alma fragmentada. Nota, este objeto pertenece a un ente que busca la inmortalidad. El sistema detecta una firma mágica similar en el profesor de Defensa contra las Artes Oscuras. Quirrell, pensó Víctor. El sistema no solo me ayuda a subir de nivel, me está usando para limpiar la interferencia de Voldemort antes de tiempo. Estadísticas de Víctor, final del Cap 5. Clase, Cazador de sombras, rango principiante. Inteligencia, 20. Percepción, 16. Habilidad nueva, paso sombrío. Bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Mañana subiré los siguientes 5 capítulos.